Ahí estamos. Bien, la segunda parte era la parte que hacía referencia a los puntos de la demanda en la cual vamos a evaluar la elasticidad, y lo que nos deja como idea, ¿no?, es que la elasticidad va a depender de en qué punto de la demanda estemos. Entonces, si uno evalúa, ¿no?, tenemos una función de demanda, la elasticidad en un punto como este no es la misma que en la de un punto como este. Generalmente, las curvas de demanda pueden dividirse, tienen como tres zonas. La zona de más arriba, que es donde la curva de demanda es elástica, es decir, que la elasticidad es mayor a 1. Una segunda zona, que es la parte de abajo donde es inelástica, es decir, la elasticidad es menor a 1, lo que significa que ante cambios en el precio, ante aumentos en el precio, las cantidades en las que va a disminuir la demanda es poco sensible, y el medio es donde la elasticidad es unitaria. O sea que la curva de demanda responde exactamente en la misma proporción que el cambio en el precio. Esto es una lección bastante interesante que la van a ir profundizando cuando tengan microeconomía, pero es una lección para las empresas, sobre todo, que les dice en qué punto de la demanda les conviene pararse. Si una empresa tiene un producto y se encuentra en el tramo inelástico de la demanda, significa que puede aumentar el precio de ese producto y que no va a perder demasiados consumidores dada esa inelasticidad. Ahora, si un productor ve que se encuentra en un tramo elástico de la demanda, aumentos de precios los va a llevar a una pérdida de consumidores más que proporcional. Entonces, en ese punto le conviene reducir un poco el precio, porque eso le va a hacer ganar mayor nivel de consumidores. Esto es como una aplicación en la vida real que tiene el análisis de elasticidad. En estos esquemas, generalmente se suele decir, digamos, en el modelo clásico y simple de teoría, que a las empresas les conviene estar dentro del punto de elasticidad unitaria. ¿Por qué? Justamente por lo que acabo de decir. Porque si están en la parte elástica, les conviene bajar el precio para ganar mercado, y si están en la parte inelástica, les conviene subir el precio. Total, las pérdidas de mercado no van a ser demasiado grandes. ¿Me siguieron hasta ahí? A ver, Facundo me pregunta, en la inelasticidad, ¿el aumento del precio tiene un costo-beneficio mayor? Perdón, bueno, se ve que respondí tu pregunta. Bien. Este era lo que venía a colación con el análisis de elasticidad-precio de la demanda, precio propia. Hay dos cuestiones más que quiero agregar a esto. Primero es hablar un poco de casos extremos, y esto era una pregunta que aparecía en el práctico, o de alguna forma aparecía en el práctico, que es, imaginemos unas funciones de demanda P y Q. Una función de demanda que sea del estilo, por ejemplo, esta.
¿Qué elasticidad se imaginan, piensan, saben que tiene esta función de demanda con esta forma? ¿Inelástica? Inelástica. ¿Alguna otra opinión que se quiera? ¿Puede ser perfectamente elástica? Bueno, tenemos las dos opciones. La respuesta es que es perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta función no puede cambiar el precio. Eso significa que en el denominador de la función de cálculo de elasticidad, el denominador va a ser 0, ¿no? Si lo escribo de esta forma. Cualquier número dividido por 0, matemáticamente es una indeterminación y no se puede calcular. Ahora, existen algunas formas de aproximar estos resultados y esa división da infinito. Esto quizás es más difícil de conceptualizar con una función totalmente recta, pero también nos podemos imaginar una que tiene una pendiente leve, muy leve, ¿no? Donde pequeños cambios en el precio hacen que la demanda, hacen que la demanda aumente mucho. En el extremo es una función de demanda totalmente horizontal. Del otro lado, podemos tener una función de demanda que sea recta en sentido vertical. En este caso, lo que vamos a tener es justamente lo opuesto al caso de recién. Tenemos una función de demanda para el cual no tenemos variaciones de Q, ¿no? Entonces, la parte de arriba, el numerador, es 0. Cualquier división donde el dividendo, ¿ya?, es 0, la respuesta es 0. Entonces, se dice que es una demanda rígida. Entonces, la roja es una demanda rígida y la azul, demanda perfectamente elástica. Esto era, en el práctico, había un caso, creo que era la pregunta 6, que les pedía que grafiquen distintas funciones de demanda. Tenían un caso, creo que el caso C era graficar una demanda que la típica dependiente negativa, una que tuvieran a un precio dado, demandaban cualquier cantidad, es decir, la demanda perfectamente elástica, o un caso en el que siempre demandaban la misma cantidad independientemente cuál sea el precio de mercado, lo cual sería la demanda rígida. Profe, Sí. ¿hay ejemplos de este tipo de casos o es solamente teoría? A ver. Estas cosas hay que pensarlas antes de la clase. Ahora no se me viene directamente ninguno a la cabeza que sea tan extremo, pero sí hay aproximaciones. Uno podría decir que, por ejemplo, los productos que generan adicción
tienden a tener demandas más rígidas o más inelásticas, no sé si infinitamente elásticas, inelásticas o con elasticidad cero, como la roja. Pero sí sabemos que las personas, no sé, con adicción al cigarrillo, por ejemplo, tienen elasticidad más cercana a cero, y ante variaciones del precio no responden demasiado en la disminución de cantidades. Por otro lado, los bienes de lujo son bienes que tienden a ser más elásticos, dado a que no son necesarios, ¿no? Entonces, ante cambios bruscos en el precio, o pequeños cambios en el precio que ya al ser bienes muy caros, se van a hacer mucho más caros, pueden reaccionar bastante más en las cantidades demandadas. De todas maneras, son aproximaciones que después también pueden hacer bastante gráfico el análisis de efectos de impuestos sobre determinados bienes o tipos de bienes, siendo que podemos clasificar bienes más parecidos a aquellos que tienen demandas rígidas como aquellos que tienen demandas perfectamente elásticas. Más adelante voy a tratar de llegar a hacer un ejemplo práctico de política de impuestos y vamos a poder hablar de esto. Bien. Bueno, así como tenemos demanda, la elasticidad precio de la demanda, hablando siempre del precio propio del bien que estamos analizando, tenemos otro concepto, que es la elasticidad PC, o elasticidad precio cruzada. De la demanda. Esta elasticidad lo que nos intenta mostrar es algo que estuvimos hablando en la clase que dimos demanda, que creo que fue la anterior, no, la anterior, que hablamos de bienes sustitutos o bienes complementarios. Y este tipo de elasticidad nos intenta medir como el grado de relación que hay entre la sustituibilidad o complementariedad que tienen los bienes. En principio, podemos hacer una clasificación como a gran escala, que es pensar qué pasa si esta elasticidad es menor a cero o si es mayor a cero. Si la elasticidad es menor a cero, bueno, esperen un segundo. La fórmula de esta elasticidad es muy parecido como la de cualquier elasticidad y como la que estuvimos viendo de elasticidad precio de la demanda, en la cual vamos a estar viendo cómo varían las cantidades demandadas porcentualmente de un bien con respecto a la variación porcentual del precio de un bien relacionado. Entonces, en el ejemplo que vengo dando siempre, que es sobre termos, yo lo que voy a estar viendo acá es cómo un cambio en el mercado de los termos, en el precio del mercado de los termos, va a afectar las cantidades demandadas de pavas. Por ejemplo, ahora sí, en este caso eran bienes sustitutos, ¿no? Eso significa que si yo aumento el precio de los termos, las cantidades de las pavas deberían aumentar. ¿Cómo se traduciría en términos de signo de elasticidad, digamos, un aumento en el precio de los termos? ¿Cómo sería la elasticidad precio cruzada con respecto a las pavas?
Profe, ¿puede repetir? Sí. Espérame un segundito. Quiero correr esto para el costado. Hoy tengo el multitasking muy mal. No puedo escribir y estar hablando a la vez. En el caso de bienes sustitutos, ¿cómo se imaginan que sería la elasticidad precio cruzada entre los bienes? ¿Qué signo se imaginan que tiene? Bueno, en el caso de los bienes sustitutos, el precio, la elasticidad precio cruzada de los bienes tiende a ser positiva. Es decir, estar por arriba de cero, que sería el segundo caso. Sustitutos. Esto sería el caso de las pavas. ¿Por qué? Viéndolo en la fórmula, yo lo que tendría es, si sube el precio de los termos porcentualmente, las cantidades de las pavas deberían subir. Entonces, voy a tener un signo positivo en el numerador y en el denominador. Ahora bien, ¿qué pasa con los bienes complementarios? Justamente va a pasar lo opuesto. Por ejemplo, si tengo termos y mates. Si el precio del termo sube, el mate, que es un bien complementario, en sus cantidades demandadas debería reducirse. Entonces, ahí lo que tendría es, otra vez, en el denominador un signo positivo, pero en el numerador un signo negativo. Esto también lo puedo ver haciendo el análisis gráfico. No, primero vamos a hacer un ejemplo que sea yerba, ¿no? Donde yo voy a tener un mercado de la yerba que a priori está en equilibrio. Pasa un cambio, hay un cambio en, no sé, las preferencias de los consumidores. Y debido a ese cambio en la preferencia de los consumidores que hace elevar mi demanda, yo voy a tener un precio de equilibrio nuevo que es más alto que el precio original. Ahora, dado que el precio es más alto, quizás hay algunos consumidores que deciden irse del mercado y pasarse no, voy a hacerlo de otra forma. Perdonen. Voy a hacer una reducción en la oferta, un shock que reduzca la oferta, que también me dé un precio más alto en el mercado de la yerba. Y esto va a hacer que si yo de este lado tengo el mercado del café, con un precio y un equilibrio de mercado, bueno, esta reducción que hubo en el consumo de la yerba probablemente se traduzca en un aumento de la demanda de café. Y eso es lo que voy a intentar analizar con mi elasticidad precio cruzada, ¿no? ¿Cómo?
este aumento en el precio me produjo un aumento en las cantidades demandadas en otro mercado. En este caso, el precio aumentó y las cantidades consumidas en el otro mercado, en este caso en el del café, aumentaron. Esto me da una elasticidad con signo positivo, que es lo que tengo acá, bienes sustitutos. En cambio, cuando tengo bienes complementarios, acá tengo P, acá tengo Q, acá tengo Q y acá tengo P. Cuando sucede lo mismo, ¿no? Tengo el mismo shock en la oferta. Por ejemplo, sigo hablando de la yerba, solo que acá voy a analizar un bien complementario a la yerba, que es el mate. Bien, en la yerba ha dado una reducción en la oferta, que puede ser por alguna condición climática que haya afectado la producción de los yerbateros. Esto se va a traducir en un aumento de precio. ¿Qué ha pasado? No hace mucho que hubo shocks de precios muy altos en lo que fue la yerba. A priori uno podría pensar que esto haría que la demanda del mate disminuya. Es decir, que a través de la elasticidad precio cruzada voy a poder saber en qué cantidad se redujo la demanda de mates dado el aumento del precio de la yerba. Bien. También, en este caso, digamos, así como en la elasticidad precio propia, yo iba caracterizando la función de demanda según si la elasticidad era mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. En este caso, lo que me sirve para caracterizar las demandas va a ser si la elasticidad es mayor o menor a 0. Ahora, si es un número más grande, mayor a 1, es decir, no sé, tengo una elasticidad que es positiva y que es igual a 2. Es decir, que ante un aumento del 10% del precio en un mercado, las cantidades consumidas de su sustituto aumentan un 200%, bueno, eso ya me está hablando del grado de sustituibilidad que tienen dos bienes. Pero bueno, eso no sería una cuestión tan relevante. Pero sí lo es en términos de saber, bueno, si yo tengo altas, no sé, quiero saber si es alta o baja mi sustituibilidad de un producto con respecto a la competencia, bueno, quizás sí me convenga hacer un análisis de este tipo, calcular cuál es la elasticidad precio cruzada. Si veo que es alta, bueno, voy a tener que tener mucho cuidado con mis políticas de precio porque estoy muy sujeto a perder porción de mercado. En cambio, si yo veo a priori, no sé, Pepsi y Coca, por ejemplo, no sé qué tan sustitutos son. Entonces, una posible idea que pueden tener los gerentes comerciales de Coca-Cola es hacer un estudio, ver cuál es la elasticidad precio cruzada y ver si tienen chances de poder subir precios sin que sus consumidores se vayan a consumir Pepsi, es decir, que son altamente fieles, o si pasa lo contrario, en realidad los consumidores de Coca-Cola ven en Pepsi un sustituto perfecto
y entonces ante aumentos de precios de Coca se irían en la primera de cambio a Pepsi. Pero bueno, lo que más me interesa de esto es, nada, entender la caracterización a través de sustitutos o complementarios dependiendo del signo que tenga esta elasticidad. Por último, la última elasticidad que me interesa que veamos hoy es la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso de la demanda. Esto, básicamente, estamos haciendo elasticidades por cada una de las variables que componen o que afectan la demanda de producto. Fíjense que cuando estuvimos hablando de la caracterización de la demanda de un producto, dijimos que importaba el precio del bien. Esa era la primera elasticidad que vimos. Lo segundo que dijimos era el precio de los bienes relacionados, y sería esta segunda elasticidad de precio cruzado. La tercera característica que vimos era el ingreso, y bueno, ahora vamos a calcular la elasticidad de ingreso. Y la elasticidad de ingreso entonces va a ser siempre la parte de arriba es como varía porcentualmente Q ante cambios en el ingreso. Esto también lo puedo escribir de la siguiente forma. Por I por Q. Bien, en este caso, la elasticidad de ingreso también nos ayuda a clasificar los bienes como habíamos hecho en la primera clase de demanda. Entonces vamos a tener elasticidades positivas la elasticidad positiva, vamos a decir que los bienes son normales. ¿Cuál era la característica de los bienes normales? Era que al aumentar el ingreso, yo aumentaba el consumo de esos bienes. Dentro de los bienes normales tenía los bienes de lujo o los bienes necesarios. Los bienes de lujo, por lo general, tienen elasticidades de ingreso mayores a 1. Es decir, responden mucho a cambios en el ingreso. En cambio, los bienes necesarios tienen elasticidades menores a 1. Menores a 1, pero siempre positivas, ¿no? Es decir, que si aumenta mi ingreso, yo voy a aumentar su demanda. Ahora, el tema es cuando cae mi ingreso, ¿no? Si cae mi ingreso, yo de los bienes necesarios no puedo reducir más que proporcionalmente la demanda de esos bienes. En cambio, con los bienes de lujo, quizás sí, ¿no? Disminuye mi ingreso, puedo cortar el consumo en esos bienes, porque total no son los que necesito con urgencia, ¿no? Para sobrevivir. Ahora, por otro lado, puedo tener elasticidades negativas. Y en este caso, si la elasticidad de ingreso es negativa, voy a estar hablando de bienes inferiores. Es decir, son aquellos bienes que ante aumentos en mi ingreso, es decir, si mi ingreso sube, yo voy a reducir su demanda. Que estos tienen que ver generalmente con bienes
de mala calidad, como, no sé, bueno, podría ser la Manaos, ¿no? Si uno tiene posibilidad si le aumentan el ingreso, quizás en cambiarse a una marca de gaseosas más premium, en vez de decidir consumir más Manaos, como sí pasaría con la Coca-Cola, que sería un bien normal, ¿no? Si uno aumenta el ingreso, puede decidir consumir mayores niveles de Coca-Cola. De todas maneras, nada, no es una buena idea consumir gaseosas azucaradas, salvo que venga acompañadas de Fernet. No. Bueno, hasta acá estamos con los 3 tipos de elasticidades. Perdonen que no sé por qué hoy no me aparecen siempre fijo el chat. Así que ahora voy a estar retomando las preguntas. Profe, Sí. ¿podrá hacer un ejemplo de las preferencias de los consumidores? ¿Podrías ser un poco más específica con a qué le llamas preferencia de los consumidores? Claro, como el TP de la pregunta 10C. Sí, ahora vamos a pasar a la parte práctica y vamos a ver exactamente eso. Buenísimo, gracias. A ver, rígida es igual a inelástica. Exacto. Exacto. Rígida es igual a inelástica. Es decir, la demanda roja que había graficado al principio es la que es inelástica. Los bienes públicos no necesariamente tienen una demanda perfectamente elástica, pero lo que pasa es que los bienes públicos son otro cantar para este análisis. ¿Por qué? Porque en realidad también puede entrar en juego el tema de primero, de que uno se satura de los bienes, entonces mientras más tenga, menos precio está dispuesto a pagar, y mientras menos tenga, mayor va a ser la voluntad a pagar. Es decir, que la demanda de bienes públicos también puede tener una pendiente negativa tradicional. Pero tienen otras características y otros problemas, que es, por ejemplo, por el lado de la oferta, es, bueno, ¿quién está dispuesto a ofrecer bienes públicos? Siendo que no se puede excluir a las personas de su consumo. Es decir, una plaza pueden ir todas las personas que quieran. ¿No? Tiene límites, pero bueno, no lo pensemos en el extremo, pensémoslo, no sé, somos nosotros. Tenemos una plaza a nuestra disposición. No puedo excluir, no puedo cobrarle a alguien por entrar a la plaza. Y eso me agrega otros problemas, pero que vienen por el lado de la oferta, no tanto por el lado de la demanda. Entonces, dice. Bueno, un tema de esto de elasticidad, también yo puedo calcular la elasticidad de la oferta, ¿no? Puedo tener la elasticidad precio de la oferta, que vendría a ser una cosa como cómo cambian las cantidades ofrecidas, ¿no? En términos porcentuales, cuando hay un cambio en el precio. Pero bueno, esta elasticidad no me parece tan relevante desde el punto de vista práctico, porque no es un tema tan estudiado que se suele hacer incluso en análisis de mercado,
como sí pasa con la elasticidad precio de la demanda. Ay, esperen que perdí el chat. A ver. ¿Cómo impacta cambio en las preferencias en la parte de la demanda? Bueno, supongo que eso tiene que ver con el punto 10. Vamos a hacer un ejercicio práctico para tocar todos estos temas. Bien, generalmente los ejercicios prácticos empiezan caracterizándoles una función de demanda, la voy a llamar QD. Y en este caso podemos hablar de la demanda de, no sé, Profe, sí, quería saber si grabó la primer parte de la clase, porque yo recién estaba con un examen de contabilidad. sí, sí, Genial, después aparte la miro y me sumo. dale. Genial, te sumás justo para la parte práctica, donde vamos a estar tratando de resolver un caso muy similar al del práctico y algunas cosas más. Generalmente los ejercicios empiezan Gracias. caracterizando funciones de demanda y funciones de oferta. No, en este caso, no sé, voy a poner que es la demanda y la oferta de café. Me pone un poco mal. Sí, chicos, traten de entregármelo el viernes. Pero bueno, sí, entiendo que algunos van a rendir contra el sábado y que nada, puede ser una complicación. Si me lo entregan con 3 días de demora, o sea, el lunes, no los voy a penalizar. Pero traten de cumplirlo antes. Sobre todo, ahora teniendo este ejemplo práctico, van a ver que es solo cambiar los numeritos y les van a salir los ejercicios. Sobre todo los últimos puntos son los más importantes que me interesa que hagan a partir del punto 8, que es como el core, el corazón de los temas micro. Los del TP2 todavía no están en las notas. Bueno, tenemos estas dos funciones. Lo primero que generalmente vamos a intentar hacer instintivamente es encontrar el equilibrio en estos mercados. Esto lo hicimos la clase pasada y como lo habíamos hablado, una forma muy sencilla, dado cómo tenemos presentadas las funciones, es utilizar el método de igualación, ¿no? Igualar las Q demandadas y las Q ofertadas, ¿no? De todas maneras pueden usar sustitución también, o el otro método que nos quedó pendiente de ver es el de sumas y restas. Pero bueno, en este caso igualamos las cantidades. 500 menos 15p, la función de demanda, que siempre tiene pendiente negativa, el signo que acompaña a la p es negativa, menos, es igual a 10p menos 100. ¿No? Esto, lo que me conviene para resolverlo es pasar las p de un lado y lo que no tiene p lo paso del otro. Entonces, para que me quede todo en sumas, por favor, vayan chequeándome porque no sea cosa que me pase como la vez pasada, que me equivoqué en una cuenta muy sencilla de fracciones. Bueno, paso el 100 sumando hacia el término de la izquierda y el menos 15p sumando al término de la derecha. Voy a tener 600 igual a 25p.
Profe, te va a dar 40. 600 dividido 25 me da 24. Sí, profe, da 24. Ok. 600. Lo dividí con 15, nada que ver. Puede pasar, ¿viste? Puede pasar menos en el examen. Ahí sí que no puede pasar esto. No. 24 dijimos, ¿no? P es igual a 24. Bien, ahora que tengo el precio de equilibrio, voy a intentar encontrar las cantidades de equilibrio. Y las cantidades las encuentro sustituyendo en cualquiera de las dos funciones. Puede ser en la función de demanda o en la de oferta. Esto lo voy a enmarcar. Vamos a hacer en la función de oferta. Q va a ser igual a 10 por P. P era 24 menos 100. Q de equilibrio, 24 por 10 es 240, menos 100, 140. Acá tengo mis precios y mis cantidades de equilibrio. Lo siguiente que podemos hacer es graficar. Graficar las funciones y el equilibrio. Profe, Sí, ¿por qué ese cálculo lo hizo con la Q de oferta y no con la Q de demanda? Digamos, ¿es lo mismo con cuál lo hagamos? es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ah, ok. Es porque en el equilibrio las cantidades de oferta y de demanda tienen que ser iguales. Es como la respuesta teórica a lo que está pasando y que me permite hacer ese análisis. Bien, para graficar las funciones necesito tener 2 puntos de cada una, ¿no? Entonces, primero hagamos para la demanda. Voy a poner P, voy a poner Q, y vamos a hacer la tablita. Para el práctico, si alguno todavía no hizo los gráficos, una buena forma de hacerlo y hacerlo bastante sencillo es en Google pueden buscar graficadores de funciones, donde uno escribe, bueno, en vez de Q y P les va a aparecer X e Y, seguramente, o capaz lo pueden escribir como P y Q. Escriben las funciones y ya automáticamente tienen el gráfico como para ponerlo en un Excel. Bien, para la demanda entonces, si P es 0, mis cantidades demandadas van a ser 500. Ahora, yo teniendo el punto de equilibrio, ya sé que si P es 24, mis cantidades demandadas van a ser 140. Esto ya me da 2 puntos que los puedo utilizar para graficar la función de demanda. Voy a usar la oferta también, ¿no? Haciendo la tablita. En el caso de la oferta, Profe, sí, pero 140 no da en la cantidad de oferta. no, de nuevo, eso es porque yo lo que estaba resolviendo en este sistema de ecuaciones, ¿no? Es encontrar un punto donde las cantidades de oferta y las cantidades de demanda sean iguales. Entonces, yo al resolver por igualación y encontrar este precio 24, luego donde lo reemplace va a ser independiente, voy a obtener el mismo resultado. Podemos hacerlo. Q
por ejemplo, Q es igual a 500 menos 15 por el precio de equilibrio, que era 24. Entonces agarramos la calcu. Sería 360, 15 por 24. 15 por 24 es 360. 500 menos 360, 140. Ah, ok, gracias. Bien. Podemos hacer, en el caso de la oferta me gusta, pueden elegir cualquier otro punto, pero a mí me gusta poner Q en 0. Entonces paso de 100 para el otro lado, me queda 100 positivo, dividido 10, 10. Entonces para precio de 10, Q es 0. Y de nuevo, voy a tener 24 y 140. Bien, entonces ahora ubico los puntos. No, primero en la demanda, se voy a suponer que acá tengo el 500. La verdad que trabajar acá es un poco incómodo para hacer escalas. Voy a suponer que 24 está por acá. Entonces, primero la demanda, ¿no? Tendría que unir estos dos puntos. Bastante bien. Bien. Esto es la demanda. Ahora grafico la oferta. Voy a poner 10 por acá. Bueno. Ahí me quedo. Me quedó el equilibrio graficado. Una pregunta posible, ¿no? Creo que aparece en práctico. Hago una pregunta del estilo. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el precio fuera 30? ¿O qué pasa donde si el precio es 30? San. ¿Habría un exceso de oferta? Excelente. Por ejemplo, si el precio fuera 30, significa que estaría por encima de mi precio de equilibrio. Entonces, no puedo mirar esto, la línea punteada azul. La oferta está a la derecha de la demanda. Tengo un exceso de oferta. Entonces, ahora, ¿cuánto es el exceso de oferta? Bueno, para hacer cuánto es el exceso de oferta, lo que puedo hacer es reemplazar 30 en las funciones tanto de oferta como de demanda y calcular esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, la demanda cuando el precio es 30 va a ser 500 menos 15 por 30. Q demandada, 15 por 30 es igual a 450. Va a ser igual a 50. Ahora, Q de oferta va a ser igual a 10 por
230 menos 100. Q de oferta va a ser 200. Bien. Comparando estas dos Qs, Q de oferta menos Q de demanda es igual a 150. 150 va a ser mi exceso de oferta. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Voy a revisar el chat. Bien. 150 sería mi exceso de oferta, el tamaño del exceso de oferta. Que sería en el gráfico esta diferencia. El exceso de oferta. Bien, atención que pasamos a lo que no los deja dormir por las noches. ¿Qué sucedería en el mercado si la voluntad a pagar de los consumidores por cada cantidad aumenta un 25%? Bueno, esta es básicamente una pregunta como la de práctico, ¿no? Entonces, para resolverla, a mí me gusta pensarlo de esta forma, que quizás hay otra que puede estar bien también, pero bueno, me gusta pensarlo de esta forma. El precio de la demanda, de la nueva demanda, es decir, de los consumidores con estas nuevas preferencias o con esta mayor voluntad a pagar, va a ser igual. Voy a poner PN como precio nuevo. PN igual precio de la nueva. Bueno, a priori, pensándolo como en términos teóricos, con lo que sabemos, es que cuando aumenta la demanda, yo lo que debería tener es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que voy a querer expresar. Ahora la gente, como está más dispuesta a pagar más, significa que tiene mayores preferencias por el bien. En este caso, quizás, en vez de pensarlo como es de corrimientos hacia la derecha, también podemos pensarlo como un corrimiento hacia arriba. Pero que a priori funciona en las dos direcciones, ¿no? Para cada cantidad, ahora los consumidores están dispuestos a pagar un 25% más. Bien, volviendo al ejercicio, el precio nuevo es igual al precio común, al precio viejo de la vieja demanda, pero un 25% más alto. Es decir, que multiplicamos eso por el coeficiente 1,25. Fíjense que esto, digamos, si multiplico por 1 el precio, no lo estaría modificando. Si lo multiplico por 2, significaría que el precio sería el doble, es decir, que están dispuestos a pagar 100% más de lo que estaban en la vieja situación. Si multiplico por 1,25, significa que
los consumidores están dispuestos a pagar un precio que es 25% más alto que lo que era anteriormente. Esto también lo puedo expresar como el precio nuevo es igual a el precio viejo por 4 quintos. Me gusta trabajarlo en fracciones porque me va a ser más fáciles los cálculos. Y voy a chequear que 4 quintos sea igual a 1,25, sí. Bien, ahora ¿qué hago con esta función? Bueno, yo lo que tengo que encontrar una nueva función de demanda. Y acá tengo el precio P de la función vieja. Este precio P, ¿dónde lo tengo? ¿De dónde lo saco? Bueno, lo tengo encriptado dentro de la función de demanda. QD es igual a 500 menos 15P. Es ese P que está ahí adentro. Entonces yo lo tendría que despejar. Tendría... voy a pasarlo para la derecha, 15P. Va a ser igual a 500 menos QD. P es igual a, voy a abrir paréntesis, 500 menos QD, cierro paréntesis, por 1 sobre 15. Bien, ahora sé qué representa en términos de Q el precio viejo. Entonces continúo resolviendo la ecuación de arriba. El precio nuevo es igual, reemplazo P, 500 menos QD por 1 sobre 15 por 5 cuartos. En este caso, como tengo 1 sobre 15 por 5 cuartos, puedo simplificar todo lo que está fuera de todo lo que está fuera del paréntesis y resumirlo en un doceavo. Entonces, voy a tener que el precio nuevo es igual a 500 menos 500 menos QD por un doceavo. Ahora, yo siempre expreso mi función de demanda en términos de Q. Entonces voy a despejar Q de esta función. Paso el 1/12 multiplicando para el otro lado. Entonces voy a tener 12P igual a 500 menos Q demandada. Por último, voy a tener, voy a pasar el Q demandada para la de izquierda, así me queda en positivo, 500 menos 12P. Y acá obtuve mi nueva función de demanda. Que me expresa, o que tiene incorporada, esta idea de que los consumidores
están dispuestos a pagar, en este caso, un 25% más por cada unidad consumida. Es un poco un embrollo, pero creo que funciona. Ahora bien, encontremos el nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio lo voy a obtener otra vez igualando mi Q de oferta. La Q de oferta era 10P menos 100. Entonces tengo que igualar Q oferta igual Q de demanda. 10P menos 100 igual a 500 menos 12P. Quedarían 22P igual a 600. P igual a 600 dividido 22. 27,27. Perdónenme. 27. Bueno, vamos a redondearlo en 27, así ya. Bueno, vamos a poner 27 o 27. Ahora reemplazo en cualquiera de las Q, ya sea Q de oferta o Q de demanda, el precio. Podría poner 10 por 27,27 menos 100 Q es igual a 272 menos 100, 172 con 27. Bien, y acá obtuve las nuevas cantidades de equilibrio y el nuevo precio de equilibrio. Notemos que es mayor, un precio mayor, ahora tengo 27,27 en vez de 24,24. Y tengo 172 unidades consumidas, es decir, que tengo mayor precio y mayor cantidades demandadas. Gráficamente, si yo al principio tenía esta función de demanda, y esta función de oferta, donde el equilibrio estaba en 140, y el precio en 24. Ahora tengo un equilibrio que está en 27. Y unas cantidades que están en 172.
Es decir, que mi nueva función de demanda va a pasar por ese punto. Voy a tratar de encontrar otro punto de esta nueva función de demanda para poder hacer el gráfico. Entonces voy a poner, cuando P es 0, en mi función de demanda nueva, que es esta de acá, mis cantidades consumidas son 500. Es decir, que este punto no cambió. Y ahora sé que cuando mi precio es 27,27, mis cantidades consumidas son de 172. Bueno, tengo 2 puntos. Puedo graficar la nueva demanda. Ahí. Donde el punto inicial es 500. ¡Qué hermosura! Pasó lo que a priori dijimos que iba a pasar, que es cuando aumentan la predisposición a pagar de los consumidores, vamos a tener un equilibrio con más cantidades consumidas y un precio más elevado. Claro, ¿por qué es 12P? Porque este 12 que está dividiendo lo paso multiplicando y el 1 que está multiplicando lo paso dividiendo. Hermoso. A ver. $1.25, le respondo a Leandro. ¿Por qué arrancamos con 1.25? El 1.25 me está expresando que el precio nuevo que están dispuestos a pagar los consumidores es 25% más alto que el precio viejo. Si yo quisiera aumentar, si la predisposición a pagar fuera de un 50% más mayor, yo tendría que multiplicar el precio viejo por 1,5. Es decir, el precio nuevo es 1,5 veces mayor que el precio viejo. O bien, si fuera el 100%, es decir, que los consumidores están dispuestos a pagar el doble por cada unidad consumida, sería el precio viejo multiplicado por 2. Ahora, si los consumidores están dispuestos a pagar un 50% menos, el precio viejo tendría que estar multiplicado por 0,5. Es decir, que el 1 es el que funciona como parámetro para decir si estoy aumentando la demanda o disminuyendo la demanda. Uy, me perdí. Vengo bastante organizado en el uso del pizarrón, ¿eh?
Profe, Sí. antes de cerrar, lo único que no me cerró fue por qué el 1/12. No entendí esa simplificación. Ah. Porque yo cuando estaba de la función de demanda quería despejar P. Y lo que hice fue, bueno, pasar el Q para un lado, el P para el otro. Me quedaba 500 menos QD. Y del otro lado 15P, que bueno, el 15 me lo quiero sacar. Entonces lo despejo dividiendo para el otro lado. Para hacerlo más sencillo las cuentas, lo dejo expresado como un quinceavo por toda la función. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. Bien. Toda esta función, o sea, menos 500 menos QD por un quinceavo, lo tengo que reemplazar donde yo antes tenía el precio viejo. En la función del precio nuevo. Y la función del precio nuevo era P nuevo, igual a P por 5 cuartos. Entonces, donde está P, meto la función. Menos 500 menos QD por un quinceavo. Eso está multiplicado por 5 cuartos. Entonces, 5 cuartos y un quinceavo lo puedo multiplicar directamente. Simplifico el 5 con el 15. Me quedaría 5 igual a 1 y 15 dividido 5 es 3. 3 por 4, 12. Un doceavo. Simplifico estas dos fracciones. No las simplifico, las multiplico. Y ese es el resultado, un doceavo. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, genial. Retomando el punto inicial, vamos a ver qué pasa con los precios mínimos y máximos. Camila, ¿no? Que me habías preguntado por los precios mínimos. ¿Por los precios mínimos o por los precios máximos me preguntaste? No, precios mínimos, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa con el precio mínimo. Vamos a partir de la situación inicial, donde teníamos el equilibrio en 140. Y no, en 24 estaba el equilibrio. No, esta era mi situación inicial de equilibrio. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, el Estado puede pensar que 24 es un precio demasiado bajo para los productores y que estas cantidades consumidas no son las socialmente deseables para la economía. Puede ser porque por un lado quiere proteger a los productores. Hay un caso bastante paradigmático de esto en el mercado de bienes, que es los productores agropecuarios en Europa. En Europa, donde hay poca tierra disponible para producir alimentos, el Estado lo que intenta hacer es beneficiar a los productores de alimentos para que no vendan esas tierras y en ese lugar se pongan industrias que contaminen el ambiente, más de lo que ya está. Entonces, como por una cuestión ambiental, se intenta proteger
a los productores. El tema es que el precio de mercado que reciben es muy bajo para incentivar la producción. Entonces, lo que se intenta es establecer un precio mínimo para elevarles las ganancias. ¿Cómo funciona el precio mínimo? Bueno, el precio mínimo siempre va a ser un precio que esté por encima del precio de mercado. Por ejemplo, podemos retomar el que había puesto antes, ¿no? Poner un precio mínimo de 30. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que va a haber un exceso de oferta a un precio de 30. Que es lo que habíamos analizado acá abajo, ¿no? Y ese exceso de oferta va a ser de 150. Es decir, hay 150 unidades en este mercado que no están siendo colocadas. Ahora, ¿eso es óptimo? No. Entonces, lo que va a pasar es que el Estado debería salir a comprar esas 150 unidades para eliminar ese exceso de oferta. Otra forma de intervenir es estableciendo un subsidio a la compra de alimentos de manera tal que la demanda se desplace hacia la derecha, dado ese subsidio, y se encuentre el equilibrio en el nuevo en el precio mínimo de 30. Bueno. Perdón, a ver. Chicos. Bueno, una forma, la primera es que el Estado compre ese exceso de oferta. La segunda es tratar de generar el mismo efecto que pasó acá, que pasó en el ejemplo donde la demanda se desplazó. ¿Cómo podemos desplazar la demanda? Una puede ser porque aumentaron las preferencias, como fue el caso del ejemplo anterior. Otro puede ser que el gobierno dé un subsidio por el cual los consumidores se vean tentados a consumir más del bien que el gobierno está tratando de proteger, ¿no? De proteger la oferta en este caso. Ese subsidio lo que va a hacer es desplazar la demanda, que tranquilamente la puede desplazar más a la derecha todavía, pero bueno, encontraría un precio por encima del precio mínimo. En el óptimo, si fijamos un precio mínimo, es porque se intentaría fijar como nuevo equilibrio de mercado ese precio. Esto funciona también, el ejemplo más, además de este ejemplo de Europa,
de los bienes agropecuarios. El salario mínimo también es un ejemplo típico, donde se está intentando en ese caso proteger a la oferta de salario, la oferta de trabajo, que somos nosotros, ¿no? Los trabajadores, ante los demandantes de trabajo. Si el gobierno ve que el salario de equilibrio está dado por la demanda de trabajo, que son las empresas, es muy bajo para alcanzar un nivel de vida digno, va a decir, bueno, no puede haber un salario que sea menor a X número. En el caso podría ser la canasta básica o al menos 2 canastas básicas. Bueno, el problema que muchos dicen es que eso va a reducir la demanda de trabajo y por lo tanto ese exceso de oferta que genera en el mercado de trabajo es desempleo. Son personas que quieren trabajar pero que no encuentran trabajo. Entonces, de alguna forma hay que tratar de salir a cubrir esas personas desempleadas. Una puede ser incentivar a la oferta de trabajo, a la demanda de trabajo, o sea, a las empresas a que contraten, reduciendo la carga que les implicaría elevar el salario. Otra puede ser salir a contratar a esas personas desempleadas. ¿En algún país que no tenga salario mínimo? No. Generalmente, o sea, un país que no tenga salario mínimo, claramente no me gustaría vivir en ese país. La literatura del salario mínimo es un poco, hay de todo, ¿no? Y también depende de los niveles del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar en los casos del salario mínimo? Puede ser salarios mínimos muy altos, pueden ser un gran incentivo al empleo negro, ¿no? Donde estrictamente uno no tiene que cumplir las normativas. Entonces puede ser un problema desde esa perspectiva. Pero generalmente se da que la demanda de empleo no es tan elástica, entonces permite tener salarios mínimos mayores a lo que es el equilibrio de mercado, sin afectar demasiado lo que es los niveles de desempleo. Bueno, quería hacer un ejemplo de impuestos, pero no sé si alguno tiene alguna consulta o mismo de este tema, o mismo de recuperatorio. Profe, yo le quiero hacer otra consulta del trabajo. Sí. Cuando pregunta el tema de, los precios máximos y lo de qué efectos tienden a producirse con el correr del tiempo, yo lo entendí también como qué pasaría en el mercado, que se puede producir un desabastecimiento de productos, y después también lo entendí por el tema del lado de que se puede crear un mercado negro. Perdón, a ver, le leo la pregunta. Si el gobierno decide establecer un precio máximo de 25, ¿qué ocurrirá en el mercado y cuáles podrían ser las motivaciones que inciden en la aplicación de una medida de este tipo? Grafique. ¿Qué efectos pueden producirse en el correr del tiempo? Muy bien. Estaba muy bien lo que estabas diciendo. Un precio máximo lo que haría es un precio que generalmente está por debajo del precio de equilibrio, porque el Estado entiende que el precio de equilibrio es más alto de lo socialmente deseable. En este caso sería un exceso de demanda. Y la forma de calcular el tamaño de ese exceso es exactamente igual a lo que hicimos cuando hicimos el exceso de oferta, solo que
las cantidades demandadas van a ser más grandes que la oferta, y esa, digamos, es la diferencia. El efecto que puede generar es claramente es desabastecimiento. Los productores no se niegan a producir la cantidad que quieren consumir los demandantes y pueden tener incentivos a vender en el mercado negro a las personas que sí valoran o que tienen una valoración mayor por el producto, así apropiándose de ganancias extraordinarias a costa de personas que no pueden llegar a consumir las cantidades que eran socialmente deseables. Profe, ¿y el recuperatorio cómo va a ser? Misterio. Va a ser muy parecido a como fue el primer examen. Muy parecido. Ya te digo, vamos a tratar de ir a preguntas, no de completar la palabra, que fueron las que eran más difíciles de generar la autocorrección, quizás más verdadero o falso, o más de elegir la opción, pero el formato va a ser muy parecido, de que el desafío para ustedes esté en tratar de responder rápido preguntas. Ay, perdón, se me cortó todo internet, se escuchó todo reentrecortado. No hagas esto. No pasa nada. Paren, Espérenme un segundito.